el día de hoy vamos a ver la serie de Fourier. Para eso tenemos que recordar que es una combinación lineal. Una combinación lineal es poder formar un vector con base en dos vectores linealmente independientes. En este caso formamos el vector rojo con base en los vectores 1,2 y 3,0. Son linealmente independientes aunque no son ortogonales. Determinando las constantes vemos que el vector 1 hay que multiplicarlo por 3 medios, mientras que el 2 por 5 sextos, tal que podamos formar el vector en rojo. Se ve la magnitud incrementada en 1.5 y aquí reducida. Y al sumarlo, vemos que se forma el vector en rojo. Pero ¿qué pasa si escojo de mejor manera la base? Es decir, escojo una base ortogonal. De esta manera se pueden determinar las constantes muy fácilmente, ya que para formar el vector en rojo yo necesito multiplicar este vector por 4 y este otro por 3, tal que al sumarlos volvemos a formar el mismo vector en rojo. Muy bien, pero ahora ¿cómo podemos determinar cuánto tiene un vector de cualquiera de estos? Es decir, debemos determinar una constante cualesquiera. ¿Qué podríamos hacer? Pues si yo quiero saber cuánto tiene la constante y del vector y, pues yo puedo realizar el producto punto de ambos lados. Hay que recordar que por simplicidad se debe escoger una base ortogonal. Entonces, si yo realizo el producto punto, da lo mismo hacer el producto punto del lado derecho. ¿Y qué pasaría aquí? Hay que recordar que son ortogonales y el producto punto de dos vectores ortogonales da 0. Daría 0 con todos los demás, excepto consigo mismo. Y también del video anterior de álgebra lineal, hemos visto que el producto interno consigo mismo es la norma al cuadrado, o la magnitud al cuadrado. Entonces, despejando de aquí la constante y, obtenemos que la constante y se determina con el producto punto del vector ui por el vector que se formó entre la norma del vector ui. Ahora veamos este vector. Es de 3 dimensiones, pero en vez de graficarlo en un espacio de 3 dimensiones, voy a graficar cada una de sus componentes. Es decir, primer componente vale 1, segunda componente vale 2 y tercer componente vale 3. Y con este otro vector, la primer componente vale 3, la segunda 1 y la tercera 0. Esto con el fin de ejemplificar cómo se realiza el producto punto. Entonces, si yo realizo B1.B2, es componente a componente. Sería 3 por 1 más 2 por 1 más 3 por 0. Se realiza el producto componente a componente y al final se suma. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tuviera infinidad de componentes tal que se formara una curva continua y yo tuviera ya funciones? Veamos cómo realizaríamos el producto punto entre dos funciones. Entonces sería B1.B2. Hay que recordar que se hace componente a componente, es decir, evaluado en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y al final se suma el resultado. Y la suma en este caso pues viene dada por la integral. Ahora, ¿qué pasa si consideramos las funciones como vectores? Entonces, de la misma forma, para determinar la constante k, se va a realizar la función k por la función que queremos formar entre el módulo de la función k. Hay que recordar que las funciones pueden ser consideradas como vectores. Y ahora nos vamos a concentrar en funciones periódicas. Una función periódica es si para todo t se cumple que x de t es igual a x de t más el periodo. Y vamos a ver las funciones periódicas de la forma
exponenciales complejas. S de k es igual a ik omega 0t. Omega 0 pues viene dado por 2pi f0, donde f es la frecuencia. Y el inverso de la frecuencia es el periodo. Muy bien, vamos a hacer el producto interno de dichas funciones. Cuando se hace el producto interno de funciones complejas, siempre se usa el conjugado, el cual viene denotado por el superíndice de asterisco. Entonces tenemos la función compleja conjugada por otra función compleja. Y como se usa el conjugado, pues se pone un signo menos. Y nos queda definida de esta manera. E a la i omega 0 k menos j por t. Y la integral de eso en un periodo. Ahora vamos a ver qué pasa si k es igual a j. De aquí vemos que si k es igual a j, tenemos 0. Y todo número elevado a la 0 nos da 1. Por lo que al realizar esta integral obtenemos que es el periodo. Entonces el módulo o norma de este vector es el periodo. Ahora, ¿qué pasa si k es diferente de j? Realizamos la integral, nos queda de esta forma. Al evaluar los límites de integración, podemos factorizar k menos j t0 y de aquí nos queda omega 0 por el periodo k menos j. De lo que vimos anteriormente, omega 0 por el periodo es igual a 2pi y e a la 2pi i va a valer 1 siempre, sin importar qué número tenga de k y j, ya que esto significaría que da distintas vueltas, pero siempre cae en 1. Entonces 1 menos 1, 0. Entonces el producto interno de dos funciones complejas cualesquiera, de la forma e a la i omega t, son ortogonales y por lo tanto pueden ser utilizadas como una base. Muy bien, la serie de Fourier sintetiza funciones periódicas armónicamente relacionadas de esta forma. Es decir, yo voy a formar una función cualesquiera, periódica, con esta combinación lineal, tomando en cuenta que la base es esta función e a la i omega 0 kt, donde k pues va desde menos infinito hasta infinito. Y analiza o se extrae cada componente, como hemos visto con el producto punto y la norma al cuadrado. Ya hemos calculado que la norma al cuadrado es el periodo y hay que realizar el producto punto. Hay que recordar que se usa el conjugado cuando son funciones complejas. En la sumatoria se observa que va desde menos infinito hasta más infinito. Ahora vamos a ver qué pasa con los valores de k negativos. Pues simplemente se sustituye todo en menos k. El módulo va a seguir siendo el mismo. Y aquí hay que recordar que se usa el conjugado, pero por propiedades de los números complejos, al tener un número complejo multiplicado por un número real, da lo mismo que tener la multiplicación y a eso realizar el conjugado. De la misma forma, la suma de los conjugados es igual al conjugado de las sumas, entonces da lo mismo que tener el conjugado de todo esto. Y esto está definido como CK, entonces C a la menos K es igual a CK conjugado. La representación más común de la serie de Fourier para funciones reales se obtiene utilizando la identidad de Euler. Vamos a desglosar primero la sumatoria, desde menos infinito hasta menos 1, luego pasando por el 0 y desde 1 a infinito. Podemos ponerle k igual de 1 a infinito simplemente poniéndole el signo menos a la k. Y usando la identidad de Euler de que e a la i omega 0 por kt es igual a coseno de omega 0 kt menos i omega 0
menos I seno de omega 0 K por T. Usando la identidad podemos reagrupar aquí los cosenos y los senos. De esta forma vemos que en el coseno queda CK más C a la menos K. Mientras que del lado del seno tenemos la I multiplicado por CK menos C a la menos K, seno de omega 0T. Hay que recordar que C a la menos K es el conjugado de CK. Entonces al sustituirlo, sabemos que si se suman dos números complejos conjugados, queda dos veces la parte real. Y si se restan dos partes, la parte imaginaria. Multiplicado por esta I da el menos 1. Y esto es lo que nos enseñan en los libros. A determinar la constante AK y BK, que vienen dado por esta forma. Dos veces la parte real de CK y dos veces la parte imaginaria de CK. Y de la misma forma se puede realizar el producto punto del coseno por una función periódica cualquiera que ésta sea entre el módulo de la base, que viene dado por esta forma, que son las que nos enseñan en clase, pero ahora sabemos de dónde viene, de una combinación lineal. Muy bien, vamos a representar esta función periódica. Si se dan cuenta, son líneas rectas y la tenemos que formar con... Nos vamos a centrar en esta parte, nada más en esta sección, y la tenemos que formar con la base. La base son funciones seno, la cual, si se dan cuenta, pues no se parece nada a una línea recta. Aquí muestro tres vectores de la base. Y cada uno pues, está multiplicado su frecuencia. Es decir, son armónicos cuando su frecuencia está multiplicada por un número entero. La curva en negro es la función original, mientras que en la de rojo hay dos ciclos, mientras que en la azul hay tres. Aquí va uno, va 1, 2 y 3. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar las constantes de la forma en la que vimos. En este caso muestro 6. Vemos que estas son las constantes por las que hay que multiplicar los vectores de la base. En este caso el primero hay que multiplicarlo por 2, el segundo por menos 1, el tercero por 0.66, el cuarto por menos 0.5, el tercero por 0.4 y el sexto por menos 0.33. Cabe mencionar que a mayor cantidad de constantes, esta tiende a cero, tiende a acercarse al valor de cero. Muy bien, veamos estos 6 vectores de la base ya multiplicados por sus constantes. Como quedamos, vamos a multiplicar el primero por 2, el segundo por menos 1 y así sucesivamente. Ahora vamos a sumarlos a ver qué nos queda. Aún no se parece a la línea recta que teníamos pensado, pero vemos que ya tiene cierta tendencia. Hay que tomar en cuenta que son 6 vectores de la base infinita. Habría que tomar más cantidad de vectores y hacer su combinación lineal para ver cómo tiende. En este caso es con 10, se va acercando más. Con 100, con 1000 ya aparece ahora sí una línea recta. Y con 10.000. Y de esta forma podemos aproximarnos a cualquier función periódica usando una base ortogonal, y de esta manera es muy sencillo representar cualquier función periódica. Bueno, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.